Bueno, familia, un día más, un paso más hacia eso que llamamos realización personal. Y nosotros, ese equipo, decidimos hacerlo desde el servicio, servir a los demás. Y usamos el pretexto de los negocios, es decir, desde el emprender, que está muy relacionado en el crear mejor presente, proyectar un mejor futuro y en ese proceso realizarlo. Bueno, llevamos ya un tiempo, pues, investigando, compartiendo, descubriendo para algunos, otros integrando información. Información sobre el cuerpo humano. Y sabéis que tenemos un pensamiento, una manera de ver el cuerpo, algo distinto a los que lo ven desde un nivel de conciencia más primario, ¿no? Huesos, venas, músculos, tripas, que sería pues la cosa más instintiva, más primitiva. Pero sabéis que la visión que tenemos nosotros del cuerpo es que es un vehículo a través del cual se expresa nuestra alma humana, es decir, esa memoria que traemos de ese macro universo en el que nos desenvolvemos. Y dicen por ahí que somos a imagen y semejanza de ese macro universo. ¿Qué significa eso? Pues que en realidad nosotros somos soles, estrellas, planetas, energía, todo eso. Y hemos ido avanzando paso a paso en ese descubrimiento. Entonces, el cuerpo es un vehículo. Y es un vehículo que debemos conducir, ¿no? Es un vehículo que tiene capacidad de autoprogramarse, aprende de sí mismo en un proceso de desgaste natural o ciclo de vida. Entonces, cuando uno toma conciencia de que es un vehículo, tiene que tomarse un tiempo para aprender, pues, cómo manejarlo. Hay personas que van en piloto automático toda su vida y quejándose de que no les gusta el paisaje, de que hay que ver los seres humanos que se me acercan, hay que ver las penurias. Es la queja. Bueno, pues hay mucho de no saber pilotar, no saber dónde están los mandos. Bien, en ese viaje, entonces, es un vehículo y también ahondamos diciendo que cuando nacemos pequeñitos. Venimos de un útero femenino, que es el túnel de la vida, ¿no? A semejanza de la crisálida de la mariposa, donde ahí, sometido a presión, ¿no?, sale esa hermosa mariposa lista para volar. Pues nosotros, cuando pasamos por ese túnel, es todo un recordatorio de una cosa que se llama embriogénesis, ¿no?, de cómo ese embrión ahí, que es fruto de dos semillas, ¿no?, masculina y femenina, se adhieren básicamente a una pared donde succiona el alimento y recoge todos los estadios de la evolución, pasando desde el mineral al vegetal, al animal, ¿no? Pasa por la fase acuática, bajo el agua, y finalmente cuando rompe la barrera y llega a la primera inhalación, se conecta literalmente a ese planeta, se conecta a esa prolongación de sí mismo. Y esta es la reflexión. Tu cuerpo está
totalmente ligado y conectado a la naturaleza. Y algo más difícil quizás de entender, a toda la humanidad. Cualquier ser humano formamos parte de un cerebro cósmico que ahora mismo tiene 7.000 millones de neuronas. Algunas con más luz y otras con menos, pero todas iluminadas por el simple hecho de estar vivo. ¡Qué hermoso, Dios mío! ¡Qué hermoso sentirse parte de una obra tan gigantesca, ¿no?, que es la propia vida! Entonces, si nacemos así de pequeñito, ¿no?, y ahora mismo, pues, cada quien lo que mida y lo que pese, todo eso es acumulación. Acumulación. ¿Y eso qué es? Transformación de energía externa por medio de un sistema. Todos trabajan en sinergia. No hay desconexión posible. Pero hoy le vamos a dedicar el tiempo a esa fábrica cósmica, ese tubo gigantesco de transformación que es el aparato digestivo. Y que, presumiblemente ahí escondido, no lo vemos, ¿no?, con nuestros ojos, ¿no? Necesitamos de tecnología, ahí está, transformando permanentemente toda la energía que nos circunda en materia viva. Gracias a ese sistema, hoy tenemos forma, cuerpo. Y nuestros cuerpos, estos vehículos, dependiendo de cómo funciona este sistema y del nivel de pilotaje, es decir, de conciencia que tenemos en el mismo, pues vamos a tener un vehículo sobredimensionado, con exceso de peso, no bien calibrado, y que nos puede dar dificultad, no puede producir procesos, pues, de infelicidad. ¿Cómo? Pues a través de dolores, molestias, en fin, avisos que siempre nos va a dar. Entonces, somos lo que digerimos. Esa es la conclusión. Somos lo que digerimos. Parte de esa energía es integrada al sistema, que es tu cuerpo, y el sobrante devuelve a la naturaleza a través de las expresiones. Quiero poner en esa ocasión la cita en la primera diapositiva y quiero traer aquí a Cervantes, ¿no?, un escritor famosísimo, le damos el Quijote, obra maestra, ¿no?, y él nos dice: el estómago es la oficina de la salud. Fijado, ¿no? Y muchas veces no vimos nada más que decir: tengo ardor, tengo acidez, lo tengo inflamado, me molesta, tengo gases, ¿sí? Y pocas veces decimos: tengo un estómago estupendo, tengo básicamente un órgano que trabaja divinamente bien, ¿no?, y me ayuda a tener ese cuerpo hermoso que disfruto. Bueno, pues entonces vamos a darle un repaso a estos órganos. Vamos a ponerle intención, vamos a ponerle conciencia y espero que a partir de hoy le pongamos más responsabilidad y que seamos capaces de interactuar con él, aprender su idioma, ¿no?, y veréis que nos habla. Es curioso su lenguaje, pero nos habla y lo veréis. Entonces, quiero destacar ya en esta primera diapositiva también cómo empieza todo el mecanismo, cómo arranca ese motor de transformación. Y fijaros, empieza por la vista, los ojos, el impacto lumínico, el impacto de la luz, es decir, de los colores, formas, de esas sustancias externas a nosotros, y por el olfato.
el cómo duele, es lo que va a determinar si eso lo traemos básicamente al inicio de esa máquina transformadora, ¿no? Para poder quedarnos con aquello básicamente que nos construya y que nos aporte combustible. Entonces, la vista y el olfato ponen en marcha el aparato digestivo. Bien, nosotros como emprendedores de la salud, como promotores de calidad de vida, como hombres y mujeres conscientes, con criterio, que decidimos básicamente qué entra en nuestro cuerpo y en qué orden y en qué manera, aprendemos que hay ciertas sustancias, ¿no? Complementos nutricionales, que ayudan todo ese proceso. Entonces, aquí os pongo algunos, ¿no? Que son muy necesarios para que esa maquinaria maravillosa que es el aparato digestivo funcione perfectamente bien, ¿no? Pues tenemos el magnesio, ya hemos hablado en muchas ocasiones de ese mineral que es fundamental para una buena digestión. Hablo aquí de la lecitina con la vitamina E para un eficiente trabajo del hígado, ¿no? Aquí en esa primera imagen veis un tubo, que es el esófago, ¿no? Un saco, así como sosita, más clarito, el estómago, aparece en primer plano de color rojizo el hígado, y luego vemos un entrelazado, ¿no? De tuberías, que es el intestino delgado, el encargado de la absorción, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, cómo por ahí va a entrar los recursos nutricionales para ir luego a sangre y alimentar todo el sistema. Y una tubería mayor, ¿no? Que sería la cloaca, ¿no? Que sería ese elemento donde se va a acumular ya parte de los desechos, donde se va a producir una reabsorción de líquidos que no se tienen que eliminar, donde se va a compactar básicamente esos residuos y se van a excretar, ¿no? Por medio del ano, ¿no? Al exterior, que sería el intestino grueso o el colon. Tenemos que saber básicamente que en este aparato se genera la inmensa mayoría de los trastornos que padece el ser humano. Más os digo, desde el punto de vista de la medicina natural, es el foco primario donde tenemos que focalizar, independientemente de la manifestación de los síntomas que se exteriorizan, las alteraciones, las manchas, cualquier cosa, tenemos que inmediatamente saltar la dama. Hay el aparato digestivo. ¿En qué tramo, en qué punto ha producido una alteración? Y vamos a poner solución. Si se arregla esa parte del cuerpo, todo lo demás funciona mejor. Vamos a decir siempre que todo, no existe básicamente siempre absolutos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de situaciones se resuelven en esa maquinaria. Ahí no se ve muy bien, pero hay una cosa que se llama apéndice vermiforme, ¿no? Que en una época, ¿no? En la mía, en mi juventud, donde muchos médicos, ¿no? Cirujanos, tenían un afán tremendo de cortar. Y rápidamente cortaban. Hoy, gracias a Dios, ya ese criterio está superado y se elimina nada más que en caso verdaderamente que sería contraproducente para la vida humana. Ahí cumple una gran función, produce una serie de sustancias que desinfectan, que mantiene el orden de bacterias internas en perfecta armonía. Hay dos apéndices más ahí, la vesícula biliar, que ahora, por el uso de tantos productos químicos, ¿no? Los amoníacos, los aguas fuertes, ¿no? Malos detergentes, ¿no? El sulfamán, todas estas cosas, muchas, la lejía de uso común, hacen que se afecte ese sacro donde se acumula la bilis
¿no?, que va a facilitar la degradación de la raza, ¿no? Y se quita con mucha alegría, ¿no?, porque hay cálculo, desconociendo que hay métodos naturales para vaciar la vesicularidad. Bueno, entonces veis, ¿no?, hay también una pasada, el páncreas, ¿no?, ese bendito órgano, ¿no?, que produce la insulina y que gracias a él podemos meter la glucosa dentro de las células y entonces tener energía disponible. Bueno, ¿qué más podemos hacer para ayudar ese examen? Es facilitar el tránsito. Entonces, hablamos de las fibras. En este caso, una fibra soluble que además ayuda a enlentecer la ingresa o el ingreso de los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué más? Pues una cosa que pues, se va a usar en un caso muy concreto, de tener una sobredimensión del estómago, ¿no?, y entonces va a poder reducir su tamaño, reduciendo también el apetito y haciendo entonces que la ingesta sea menor, ¿no? Eso porque también que son fibras, ¿no?, que van a permitir, lógicamente, ese llenado, ¿no?, y de esa manera vamos a tener que comer menos para llegar a la plenitud. Y como siempre, aparece ese producto estrella, ¿no?, que nosotros recomendamos con conocimiento de causa, que es el WX, donde aparecen todos los colores necesarios, es decir, las fuentes de energía necesarias para que la vida se manifieste en su mejor forma posible. Bien, pues ya me queda decir desde primera pantalla que lo mismo que vimos, que el corazón formaba parte de un cerebro, ¿no?, al que se le atribuye toda la gestión del mundo de las emociones, ¿no? Hay un cerebro intestinal, ¿no?, que muy parecido a las circunvalaciones que tiene nuestro propio cerebro, si lo vemos, ¿no?, con una mirada así amplia. Entonces, hablamos de un verdadero cerebro en el intestino. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, tenerle mucha atención, prestarle mucha atención y no permitir que se expanda. Todo lo que sea expansión de esa zona es acumulación de gases, proliferación de bacterias y un desequilibrio en la biótica. Es decir, en esas familias que viven ahí, esos equipos de limpieza que trabajan día y noche para mantener ese universo en perfecto orden. Bueno, pues ya tenemos un primer acercamiento y lo hacemos con esa visión del método Aurene, alegría de vivir natural, es decir, sin negar nada, integramos lo mejor de vivir natural, es decir, sin negar nada, integramos lo mejor de los dos mundos, el mundo de la ciencia no dogmática y el mundo básicamente también de la naturaleza en ese autodescubrimiento que hacemos de la misma. Vamos adelante y vamos a ver cómo se abre esa realidad de transformación, ¿no? Y fijaros, ¿por dónde empieza? Pues empieza por la boca, por la boca. La boca es la puerta de entrada. Ahora, detengámonos un poquito en esa puerta. Yo, pues la vida me ha regalado, como sabéis, pues una experiencia vital interesante, digo yo, ¿no?, que realmente me ha tenido que apasionar en ese descubrimiento, ¿no? Y he podido, pues, detenerme a ver lo importante que es una boca. Los que tengáis bocas biológicas, es decir, que la naturaleza os dio generosamente, cuidarlas y mimarlas. Yo la mía hoy es adoptada, ya la tengo adoptada, me ha dado claro de cabeza, pero ahora ya, ¿no?, estamos en paz, nos llevamos bien. Entonces, la boca es muy importante. La boca es un vehículo de comunicación, ¿no? Hay puesto muchachos sonrientes, ¿no? Pero la boca tiene muchas estructuras que tenemos que conocer. La más evidente,
la dentición, ¿no? Los dientes, ¿no? Y sabéis que tener, pues que tenemos modales, premodales, incisivos, caninos, ¿no? En la parte superior y en la parte inferior. El número de sencillo, más o menos, porque hay personas que pueden tener, pues, muelas que se les quitan, ¿no? Por molestia. Entonces, la dentición, ¿no? Está diseñada para cortar, descargar y triturar. Una mala dentición, un mal uso de la misma, una higiene no bien llevada por defecto o por exceso, pues va a producir desequilibrio dentro de esa estructura. Entonces, cuidar la boca es uno de los pasos más importantes. Muchas veces cuando me solicitan asesoría personalizada, ¿no? Pues algunos quizá, cuando se los digo, quedan un poco extrañados. ¿Cómo es posible que me recomiende José Luis pues una pasta de dientes, una elixir bucal? Bueno, pues no siempre tengo todo el tiempo necesario para explicarle lo importante que es una buena pasta dental que no contamine, que esté bien desarrollada, que efectivamente produzca una desinfección natural y en la justa medida y que no haya muerte de otras sustancias que ahí tienen que permanecer, ¿no? Que no haya un desgaste de esos dientes producido por abrasión, ¿no? De esas pastas que hay en el mercado o por unos cepillos mal diseñados, ¿no? Que se ven simplemente con lupas importantes, ¿no? Como los fríos están puntiagudos y llega a lesionar estructura blanda, como son las encías, ¿no? Entonces, cuando abrimos la boca, veis que están los dientes, pero están los labios, que bueno, muchas veces le damos simplemente sentido de estética, ¿no? De las mujeres, sobre todo, pues los pintan, porque es una parte muy atractiva, es una parte que expresa muchísimo, ¿no? Luego vemos la lengua, ¿no? Las amígdalas, que esa famosa moda que hubo de las apéndices, a mí me pilló la moda de las amígdalas y después de una experiencia graciosa, un hermano mío, desde pequeño, enferma, ¿no? Porque se inflamó las amígdalas, ¿no? Vino el cirujano a casa, en aquella época venía a casa con una palangana y una sillera, ¿no? Y ya el hombre, pues, ahí, generoso, dice, bueno, cae aquí, 3 niños, ¿qué hemos llegado a ser? Y nos dejó a los 6 niños sin amígdalas. Entonces, yo, con menudo llegado que nos hizo ese señor, bueno, visto ya con esos ojos, es que pico despondía, ¿no? Dije, me tenía que prescindir de eso. Pero si tenéis hijos, evitar en lo posible, quitar, pues se sabe que son órganos muy, muy importantes y tienen mucho que ver con el sistema de defensa, ¿no? Todos los que no tenemos las amígdalas, pues siempre será un poco más complicado, más propenso a infecciones de garganta, ¿no? Infecciones de boca, ¿no? El sistema inmune hay que estar funcionando mucho mejor. Bueno, veis entonces que sí es muy, muy importante esa parte de inicio, que es por donde verdaderamente metemos el mundo dentro de nosotros. El mundo entra en nosotros, parte del sólido a través de la boca. Cosa curiosa, pues mirad, por ejemplo, estos dientes, ¿no? Que mostramos simplemente se ve la parte blanca esa, ¿no? Pero en realidad hay unos pilares importantísimos, ¿no? Que se meten dentro del hueso de las mandíbulas y son los que permiten ahí agarrar. Realmente es una obra maravillosa, es una obra arquitectónica increíble, ¿no? Y de una ingeniería, pues, para asombrarse de la boca. Entonces, no simplemente una buena pasta, un buen cepillo, ¿no? Una cera dental importante para los comillones que les quedan incrustados en la boca partículas y las pueda eliminar, pero sobre todo un elixir bucal bien diseñado, bien concentrado, ¿no? Que se usa muy poquito
¿no? Y que realmente produce una sensibilización y deja una frescura en la boca maravillosa. Y un pequeño elixir, ¿no? Un ambientador bucal, porque una de las cosas que hoy pasa con estas comidas basura, con esas comidas excesivas, es que, pues fijaros, si la boca es la puerta de entrada, pues tiene que haber una puerta de salida, ¿no? No hay misterio, es el ano. Y muchas veces hay personas que la puerta de entrada le huele a la puerta de salida. Tiene mal aliento. Entonces, ¿por qué? Abuso de carne, ¿no? Toman alcohol, ¿no? Fuman, ¿no? O bacterias, pues, una población bacteriana no bien dimensionada, y entonces halitosis, peste en la boca, desagradable. En nuestra actividad, ya sea como asesores, ¿no? O personas que dedicamos a la distribución de esos productos maravillosos, pues un aliento fresco, pues es una herramienta que facilita mucho. Y me diréis, bueno, si hoy nos vemos a través de la luz de las pantallas, pero digo que aún así, ¿no? Yo recuerdo, yo siempre me perfumo antes de venir, me lavo mi boca. ¿Por qué? Porque todo es energía. Y fijaros que hoy, más que nunca, las sutilezas, los refinamientos, el rescatar la excelencia, pues es algo básicamente que nos posiciona en un mercado pues, complejo, muy diverso, y donde lo hermoso de nuestra manera de ver los negocios es que no queremos construir nada que tenga que destruir a nadie o hacer daño a nadie. El sol sale para todo el mundo. Nosotros simplemente hacemos un llamado a esos seres humanos que viven con nuestra manera de entender la vida. Entendemos que vivir es un acto de amor, es un acto de compasión, un acto de solidaridad y de compasión, de acompañar. ¿A quién? Pues a los que pues, saben menos o necesitan apoyo. Ahí estamos. Bueno, la digestión empieza en la boca, ¿no? La boca, al final, para terminar, hay dos suelos, ¿no? Básicamente, los de arriba que son los paladares, un paladar duro y un paladar blando. Bien, para los niños, pues oye, hay unas pastas infantiles bien diseñadas y os aseguro que si simplemente lográis entrar en una casa por la puerta de la boca, veréis que pronto se van abriendo otras áreas de los hogares. Y no olvidemos nunca que nuestra misión como empresarios es hacer hogares saludables. Casas que verdaderamente vuelvan a ser espacios amigables, espacios que nos construyan, espacios que nos permitan verdaderamente pues, tener un tiempo donde realizarlo. Esa es nuestra casa. Por eso nuestro mensaje como empresario es de casa en casa. Hagamos esa transformación empezando por nuestra propia. Avanzamos, vamos. Y fijaros, llegamos a una pasada, ¿no? Que a mí me toca de lleno también, porque había que tuve que encerrar el pase de mi lengua. Y tenía que ser muy bocaza de esa vida. Y algo tenía que aprender. Bueno, creo que lo he aprendido, ¿no? La historia lo dirá. Fijaros, la lengua, ¿no? La lengua, ¿para qué está en el aparato digestivo? Pues para mezclar, ¿no? Fijaros, para dirigir los alimentos, cosa que a mí ahora me cuesta muchísimo y a veces no lo logro, ¿no? Simplemente dar un bocado a un sándwich, ¿no? O masticar una fruta, ¿no? No le dais importancia porque vuestro sistema autónomo lo hace sin necesidad de que pongáis atención. Pero espero que a partir de hoy, a partir de esa visión que os transmito y os comparto, les deis importancia. Les toméis el tiempo de masticar, bien masticado, paladear, saborear, ver cómo la lengua dirige el alimento a un lado y a otro, ¿no? Y finalmente cómo ayuda a deglutir, es decir, este acto tan sencillo
¿no? Que uno creía que el poder de la gravedad, el alimento cae al esófago, y digamos que no, necesita de una ayuda, necesita de la lengua que ayude a que ese alimento se dirija, ¿no? Hacia esa cavidad que va a llevar ese alimento al estómago. Bueno, la lengua en la medicina china tiene mucha importancia. La lengua expresa lo mismo que el iris de los ojos, el estado interno del aparato digestivo. También lo pone de manifiesto la dentición y los labios, ¿no? Y la nariz. Para alguien que sepa leer, básicamente, en el sistema humano, tú puedes ver la totalidad en cualquiera de sus partes. Bien, fijado la lengua, que es quizá lo más observable, porque cada quien puede hacerlo a sí mismo. Una lengua rosita, ¿no? Limpia, pues pone de manifiesto que hay poca acumulación, las bacterias están bien equilibradas, no hay mucosa, ¿no? Es decir, perfecto, de salud saludable. Pero aquí os he puesto algunas lenguas, y la puse aquí, voy a decirse para que veáis una lengua de gato, que es increíble, ¿no? Que la necesidad, pero es la esposa. ¿No? Si habéis tenido un gato y le has puesto la manita y se ha lamido, ¿no? Bien, oye, o sea, bueno, casi así se arranca el hilo de pie. ¿Sí? Ahí lo tenéis. Bueno, en el ser humano tenéis ahí los tipos que se llaman lengua en forma de mapa, ¿no? Donde ya pone en evidencia que hay personas, ¿no? Hay sazones, hay acumulación, hay foco bacteriano, ¿no? Ahí puede haber, hay pues, muchos procesos que nos están afectando. Inclusive si uno sabe leer el mapa de la lengua, puede saber qué órgano está más afectado que otro. Entonces, hay lenguas que se cruzan literalmente, ¿no? Entonces, hay otras en forma de mapas, como he dicho, geografía, ¿no? Hay lenguas bífidas y hay muchos tipos de lenguas. Pero aquí lo pongo básicamente como el órgano, ¿no? Que además de mezclar, dirigir y deglutir, ayuda también a la formación, ¿no? Por ejemplo, para mí es más difícil pronunciar. Hay sonidos que no puedo, ¿no? A ver, con mi clase de inglés nos reímos con mi esposa. Y los demás no me entienden. Yo digo, no te preocupes, yo tampoco me entiendo, pero en fin, vamos a llegar. Entonces, la lengua. Y ahora, dentro de eso, ¿no? Ese órgano está bañado en algo que es la saliva. La saliva, ¿no? Que producimos una cantidad ingente. En una vida, un ser humano podría llenar una piscina grande, ¿no? De la saliva que producimos, ¿no? Y entonces esa saliva tiene una formulación química, ahí os la pongo, ¿no? Para que la podáis tener, cuando tengáis la presentación, ¿no? Entonces, sale la inmensa mayoría, que pasa orgánica y pasa inorgánica, ¿no? Pero sí quiero explicado básicamente cómo se produce el reflejo de la salivación, para que veáis que es un proceso complejo. Y ahora mucho vais a entender, porque cuando enseñamos, compartimos, que si va a hablar en público o quieres hacer una presentación o quieres comunicar, no se puede permitir el lujo de tener la boca seca, sin saliva. ¿Por qué? Porque se va a afectar, ¿no? Las fases básicamente tienen que ver con el sistema nervioso central, medio espinal, el hipotálamo, es decir, todo se ve afectado por falta de saliva. Bien, entonces, dentro de la producción hay dos fases, la fase cefálica, es decir, que empieza desde el cerebro, son el reflejo condicional, ¿no? Que lo produce, como he dicho antes, la visión, la audición y el olfato, ¿no? Es decir, por esas vías, que son sentidos, podemos producir, lógicamente, la secreción de la saliva. Actuando sobre el hipotálamo, como veis, ahí, ¿no? O de la médula espinal, ¿no? Que activaría el sistema simpático, o los propios centros salivales, ¿no? Producidos por los flujos, la masticación, ¿no? Las vías químicas,
la sustancia de los alimentos, ¿no?, que va a producir que el parasimpático se active y las glándulas salivales empiezan su producción. Bueno, ve qué mecanismos tan increíbles, ¿no?, que muchas veces se creen que son tan sofisticados, esos ocultos, para que unos pocos lo conozcan, cuando tendría que formar parte del manual de instrucción de cada ser humano que viene a ese planeta. ¿Por qué? Porque es parte intrínseca de esa maravilla que es su propio universo, en continua renovación. Observación y evaluación de la lengua, ya hemos visto. ¿Cuál es la higiene más importante de la lengua? Pues bueno, si hay esa cantidad de mucosidad acumulada, o bien con una cuchara o una espátula lingual, hacer un raspado por la mañana es importante. Ahora bien, si eso quita el efecto visible, te está diciendo que hay que repasar el aparato digestivo. Si el aparato digestivo está afectado, que sepáis que cualquier parte del cuerpo se va a resentir. Y la parte más increíble puede producir. ¿Por qué? Porque esa parte es capaz de intoxicar todos esos entes sanguíneos. Entonces, hay que mantener siempre la cloaca muy limpia. Y veréis, como hay toda una filosofía de medicina natural centrada en la limpieza del intestino. El enjuague bucal de glicina, aquí es muy importante, y ya veis que no es solo ya por la dentición, ¿no?, sino que se va a dejar también una frescura en la lengua muy, muy importante. Vamos, otro ejercicio. Ya vamos viendo aquí, ¿no?, cómo se va construyendo todo ese proceso y le llamamos recorrido del bolo alimenticio. Bien, ya hasta ahora hemos visto la cavidad bucal, la dentición, hemos visto la lengua, ¿no?, que tiene que deglutir para pasar al esófago, ¿no? Y ese esófago, hay muchas personas que sufren de esofagitis, ¿no?, que se le inflama, ¿no? Hay personas que tienen esos flujos estomacales de ácido y que sienten un ardor, que se quema, ¿no?, profundamente. Bien, ese flujo llega al estómago, que fijaros qué maravilla, ¿no?, qué capacidad tiene de esa mucosa del estómago protegerse de un ácido que es muy, 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 muy corrosivo, terriblemente corrosivo, y que tiene que serlo, porque si no fuera así, no se podría producir la degradación de las proteínas, que esa es la parte donde principalmente va a producirse la degradación de las proteínas. Hablamos de la boca, ahí son los azúcares, los hidratos de carbono, por medio de la saliva, con la hialina, entre otras cosas, va a empezar la degradación de los hidratos de carbono. Por eso todo tiene que ser con harinas, hay que masticar muy bien para que se produzca el desdoblamiento de los azúcares. Pero en el estómago se produce entonces la degradación de la proteína. Hablamos ya del hígado, ¿no?, hablamos del páncreas, ¿no?, y aquí tenéis, pues, algunos elementos, ¿no?, de, pues, habitantes que están ahí con nosotros y si están en una proporción bien balanceada, no pasa nada. Nuestra policía interna, ¿no?, ese servicio de cuidado, pues, va a mantenerlo a raya, pero si eso no funciona bien, entonces se van a producir estados patológicos, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí hemos puesto una bacteria que produce la tuberculosis, ¿no?, que afecta y se anida como organodiana en el pulmón, ¿no?, la microbacteria. Pero hay uno que se nombra mucho, ¿no?, pero ya hoy la van a conocer mejor, que es el Helicobacter pylori, ¿no? Ese se da en el estómago, ¿no?, y es el que está en la raíz de producir procesos ulcerosos.
Una úlcera es una rotura, ¿no?, de la mucosa y del tejido, y se produce en esa base de ácido que afecta y se reduce por parte del estómago, produciendo cicatrices y sangrado. Entonces, todo eso vive en nosotros, familia. ¿Cómo no tomarse en una vida un tiempo para comunicarse con las vidas que hay dentro de nosotros? La salmonela, esa es famosísima, ¿no?, que se transmite por los aires acondicionados, ¿no?, y que son quebraderos de cabeza, por fácilmente que proliferan, ¿no?, y en alimentos en mal estado, ¿no? Y la siguiente, otra también, pues bacteria que ahí si se desmadra, si no hay control sobre ella. Y lo que afecta mucho en eso tiene que ver el tipo de alimento que entra a esa fábrica que es el aparato digestivo. Bueno, he resaltado de nuevo aquí la vesícula biliar, ¿no?, para darle su importancia, porque siempre hablamos del hígado, pero poco le decimos de la vesícula, que es la que encarga de producir el líquido biliar, ¿no?, que luego se va a pasar al intestino delgado y se va a producir la emulsión de la grasa. Y el páncreas, que ya le he dado por su lugar en el momento de examinar. Bien, el sacro llega al intestino delgado, que es donde verdaderamente se produce ahí la asimilación de los alimentos, y finalmente pasa al intestino grueso, ¿no?, que por el recto y el esfínter anal finalmente sale, ¿no?, en su evacuación. Esa parte última del tubo, pues es también muy afectada en muchas ocasiones por las hemorroides, ¿no?, una inflamación interna que dificulta, ¿no?, la salida de las heces, y en algunas personas ya pasa al exterior y, pues, en algunos casos, pues si no acuden a remedios naturales a tiempo, pues tienen que irse a cirugía, porque se convierte en algo muy molesto. Pueden tener aquí al otro lado una vellosidad intestinal para que veáis cómo ese intestino está tapizado por cientos, por miles, ¿no?, de pequeñas vesículas, donde ahí se va a producir la captación de la sustancia que va luego a pasar al torrente sanguíneo. Bien, ya tenemos una pincelada, ¿no?, arriba un pequeño resumen de cómo los alimentos pasan por todos estos órganos, ¿no?, y finalmente ahí nos va a dejar materia para construirnos, que es lo muscular, grasa para protegernos, ¿no?, y energía en forma de ATP acumulada en las mitocondrias, ¿no?, y los residuos que van a salir. Fijaros, estos residuos, ¿no?, nos hablan, y te invito a que ahora con nuestros ojos empieces a mirar las S con un lenguaje que se va a decir como andan, ¿no? Si las S son muy blandas y son diarreicas siempre, hay un mal equilibrio en la microbiota. Es decir, que hay un no están bien sincronizadas sus bacterias, ¿no?, o hay carencia de algunas que necesitan ir. Ahí los prebióticos y los probióticos son muy importantes. Como no, nosotros ofrecemos el recurso de las fibras también que ayudan a que eso se ponga en orden. Entonces, muy importante el cuidado del intestino. Vamos ahora a la higiene. ¿Sí? La higiene de la parte digestiva. Eso muchas veces, como no se ve, pues dice, no sabemos cómo se cuida eso. Bien, los hay. Aquí los que más han avanzado en esa disciplina son los yogis, sin duda ahí trabajan muy bien todo lo que son las oquedades. En la cultura india, los agujeros se limpian, ¿no? En Occidente los agujeros se tapan. No se toca. La nariz, no, me da asco. No, hay que limpiar las fosas nasales, que es simple. Los oídos, hay que limpiar el ano, ¿no?, se tiene que limpiar. ¿No? La vagina, todo se tiene que limpiar. Y los yogis, inclusive, hacen lavado de estómago. Eso se hace, pues, cerrándose una venda
bien, un par de meses, 2 meses o más, no se sabe, lo van ingiriendo, ¿no? Y luego la sacan, y ahí sacan el exceso de flema que se acumula. Nosotros no llegamos a eso, ¿no? Pero sí usamos, y ahora vais a entender por qué en el método Aureni recomendamos el agua del mar, ¿no? El agua del mar, con todos los elementos y sales necesarias, permite hacer, junto con los ejercicios que enseñamos en el método, a vaciar mejor el estómago. El ayuno intermitente, tomarse el tiempo, por ejemplo, dejar cena, ¿no? Y desayuno, saltárselo, usar periodo de no ingesta de alimentos, el estómago vacío toma su tiempo para regenerarse y limpiarse. Y un mundo grandísimo de infusiones y plantas medicinales. Entonces, el carbo mariano, en ese caso concreto, para el estómago y para el hígado, son muy importantes, ¿no? Y junto con alguna infusión, ¿no? De alcachofa, ¿no? Si fuera para el hígado, ¿no? O de diente de león, ¿no? Si fuera para el hígado, ¿no? O de sajareña, o de manzanilla, ¿no? Para el estómago. Es decir, hay una grandísima variedad de plantas que van a ayudar a esa limpieza estomacal, ¿no? En el hígado, muy importante, pues tomar los jugos verdes, el jugo de zanahoria. Es algo que tendría que formar parte de los hábitos normales y dejarse o alejarse de tanta bebida prefabricada, envasada con muchísimos azúcares, ¿no? Y usar más bien frutas naturales. Aquí os pongo la coenzima Q10, el calcio magnesio, ¿no? De nuevo aparece el magnesio y el omega como un desinflamante general que va a apoyar y servir siempre, ¿no? Que necesitéis mejorar la función, ¿no? Aparece de nuevo la fibra en el caso del estómago. Y llegamos a la limpieza del colon, que es donde más problemas podemos tener. El colon por sí solo, ¿no? Constituye todo pues, un proceso de medicina en sí. Si somos capaces de limpiar bien el colon, ¿no? La coagula, como le llamo, vaciar la heces sigmoidea, sacar todos los residuos que ahí quedan, ¿no? Y les decía antes, si la caca es demasiado líquida, está mal. Si es demasiado dura, entonces hay demasiada inmersión de agua, también está mal, ¿no? Si tienes que usar mucho papel higiénico, está mal. Lo ideal y lo perfecto para que des cuenta es ir al baño, defecar y no tener que usar papel nunca, ¿no? Quedaría el esfínter totalmente limpio. Eso es un tránsito intestinal perfecto, muy difícil de conseguir en estos tiempos por la malísima alimentación. ¿Qué consejos aquí importantes? Si vas al baño, usa un taburete para elevar las piernas y tener una posición parecida a esta de cuclilla. Es la manera mejor para producir un vaciado intestinal, importantísimo. Y si tienes bidet, úsalo. Lo mismo que hacen los árabes, y hacer lavado anal, en vez de usar papel, usarlo en la medida mínima, ¿no? Y no estar dependiendo permanentemente. ¿Por qué? Porque el roce con esos papeles que llevan cloro, ¿no? En su elaboración, irrita, molesta y a la larga pues ayuda a que esa parte del cuerpo se afecte. Bien, en el colon hay algo importantísimo que son los enemas o las bacivas. Nosotros, nuestras hijas, ¿no? Pues toda fiebre que sabéis que es una defensa del cuerpo, siempre sabemos corregirlo con la basiva, con plantas medicinales, con cola de caballo, con la estigma de maíz, y inmediatamente baja la temperatura. Entonces, lavar el intestino es un seguro de vida. Y hay lo que se llama la coloterapia, ¿no? Aquellos que pues, estéis en un proceso de necesitarlo, que sepáis que eso existe. Hay muchos centros en todas partes que podéis tener ese servicio y os hacen un vaciado completo de todo el intestino, sintiendo una sensación de libertad maravillosa. Bueno, pues ya llegando
al término, ¿no? Quiero que conozcáis ese personaje, ¿no? Ya la cita os la di al principio, pero el que sí os sueño, el doctor Bernard Jensen. Ese hombre fue pues, uno de los maestros que yo tuve a través de otro discípulo de él, ¿no? Los doctor Siegfried Baumbach, y ahí nos formamos en iridología. Es decir, cómo a través de los ojos tú puedes saber cómo se encuentra tu intestino, tu estómago, tu sistema nervioso, tus riñones, es decir, por vía de reflexología, cómo cada órgano termina dejando una señal en el iris. Entonces, a partir de hoy, cuando queréis conocer mejor los intestinos, empezar a mirar los ojos. Veréis que vais a descubrir ahí cómo está el hígado, cómo se encuentra el intestino, el estómago, el colon y todo. Simplemente es provocar la curiosidad y que sepáis que hay mucho escrito sobre eso. Información que, pues, no siempre es difundida ni masificada, porque hay otros intereses creados, ¿no? Que en nombre de la facilidad o comodidad, ¿no? Pues es más fácil tomar una pastilla, ¿no? Que hacerse una limpieza, pero nada que ver el resultado. Os invito a que os enamoréis del aparato digestivo, ¿no? Que es una de las capas que os constituye, que conozcáis pues, los mínimos rudimentos de cómo funciona para que tengáis los menores trastornos posibles. Decido examinar que en el intestino se produce el 70% de la serotonina, la hormona de la felicidad, ¿no? Entonces, si los intestinos están mal, va a aparecer o se puede padecer mucha depresión. Cuando yo empecé mi proceso, ¿no? Años atrás, pues lo primero que sentí fue pues, una depresión. Yo no era consciente, mi esposa Flor me ayudó a ver que efectivamente, y cruzó con una parálisis de intestino. Entonces, bueno, banco, ¿no? Mi embotella, pues finalmente se cumplía aquello que yo sabía, ¿no? Y empecé todo el proceso de recuperación de mi cuerpo a través del intestino. No hay que llegar a cosas extremas, empieza a cuidarlo, mímalo, empieza a interpretar su lenguaje, cómo se habla, intestinos limpios y sanos, más energía, más calidad de vida. Un beso muy fuerte. Nos vemos la próxima semana.